El ADN humano es muy poderoso. Tiene funciones especiales como por ejemplo la de acumular una gran cantidad de información. Además, es como el Internet artificial pero mucho más superior en varios aspectos. Este Internet biológico está conectado al gran Internet cósmico. Lo que ocurre es que quienes controlan el planeta han colocado un bloqueador o un cortafuegos en el planeta que hace más difícil el conectarse, pero es posible sabiendo cómo burlar dicho bloqueo. Los controladores, para evitar que conectemos con esa gran Internet cósmica utilizando el ADN, han hecho creer a la humanidad que solo podemos utilizar un 10% del ADN y que el 90% restante es lo que ellos llaman ADN basura. Al llamarlo así, lo que están haciendo es que la humanidad, mediante el subconsciente, lo bloquee, que piensen que no sirve para nada y que es basura. Tanto el lenguaje como el pensamiento es muy importante en el ADN. Se puede modificar de la manera que uno quiera. Si te taladran a diario con palabras y pensamientos negativos, harán que no evoluciones. Tu ADN responderá a esas vibraciones haciendo que solo seas un robot biológico, sin poder. Tu ADN se encogerá con la vibración del miedo. Para confirmar el poder que nuestro ADN posee, existe un estudio científico llevado a cabo por un grupo de investigadores rusos compuesto por Georg Garjayev, Peter Garyayev y Vladimir Popolin, los cuales se unieron a lingüistas y genetistas para explorar el 90% del ADN llamado basura. Descubrieron que nuestro ADN no solo es responsable de la construcción de nuestro cuerpo, sino que también presta servicio en el almacenamiento de datos y en la comunicación. Los lingüistas rusos encontraron que el código genético, sobre todo en ese 90% aparentemente inútil, siguen las mismas reglas que todos los idiomas humanos. Para ello compararon las reglas de sintaxis, la manera en que se reúnen las palabras para formar frases y oraciones, la semántica, el estudio del significado en formas de lenguaje, y las reglas básicas de la gramática. Encontraron que los alcalinos de nuestro ADN siguen una gramática regular y han dispuesto reglas igual que nuestros idiomas. Así pues, los idiomas humanos no aparecieron por coincidencia, sino que son un reflejo de nuestro ADN inherente. El biofísico y biólogo molecular ruso Georg Garjayev y sus colegas exploraron también la conducta vibracional del ADN. La conclusión fue que los cromosomas vivos funcionan como ordenadores solitónicos holográficos, usando la radiación láser endógena del ADN. Significa, por ejemplo, que lograron modular ciertos patrones de frecuencia en un rayo láser e influenciaron con él la frecuencia del ADN y de ese modo la propia información genética. Del mismo modo que un fotón es una partícula de energía de luz, un fonón es una partícula de energía vibratoria. El electrón dentro de un solitón puede alcanzar diferentes estados de energía, al igual que el electrón en un átomo de hidrógeno. Puesto que la estructura básica de pares de ADN alcalinos y el idioma tienen la misma estructura, no es necesario descifrar ningún ADN. Uno puede simplemente usar palabras y frases del idioma humano. Esto también fue experimentalmente comprobado. La sustancia del ADN vivo, en tejido vivo, no in vitro, siempre reaccionará a los rayos láser modulados con el idioma, e incluso a ondas de radio, si se usan las frecuencias apropiadas. Esto explica definitivamente y científicamente por qué las afirmaciones, el entrenamiento autógeno, la hipnosis y la autoaceptación pueden tener efectos tan fuertes en los humanos y sus cuerpos. Para nuestro ADN es completamente normal y natural reaccionar al lenguaje. Mientras los investigadores occidentales cortaban genes individuales de los hilos de ADN y los insertaban en otra parte, los rusos trabajaron con mucho entusiasmo en dispositivos capaces de influir en el metabolismo celular a través de frecuencias de radio y de luz, convenientemente moduladas, reparando así los defectos genéticos. El grupo de investigación de Garjayev ha tenido éxito demostrando, por ejemplo, que los cromosomas dañados con rayos X pueden repararse con este método. Incluso han capturado patrones de información de un ADN en particular y lo han transmitido a otro, reprogramando así células hacia otro genoma. De esta manera, por ejemplo, han tenido éxito en transformar embriones de ranas en embriones de salamandras, simplemente transmitiendo los patrones de información del ADN. Así, la información completa fue transmitida sin ninguno de los efectos secundarios ni desarmonías que se encuentran cuando se recorta y se reintroducen genes sueltos del ADN. Todo esto simplemente aplicando vibración y lenguaje en lugar del arcaico procedimiento de corte. Este experimento apunta al inmenso poder de las ondas genéticas, que obviamente tienen una influencia mayor en la formación de organismos que los procesos bioquímicos de secuencias alcalinas. Los maestros esotéricos y espirituales han sabido desde hace mucho tiempo que nuestro
nuestro cuerpo es programable a través del idioma, las palabras y el pensamiento. Esto ha sido ahora científicamente demostrado y explicado. Desde luego, la frecuencia ha de ser la adecuada. Este es el motivo de que no todo el mundo tenga éxito por igual, o de que pueda hacerlo siempre con la misma fuerza. La persona individual debe trabajar en los procesos internos, a fin de establecer una comunicación consciente con el ADN. Los investigadores rusos trabajan en un método que no depende de esos factores, pero siempre dará resultado, con tal de que se use la frecuencia correcta. Contra más desarrollada sea la conciencia de una persona, menos necesidad habrá de ningún tipo de dispositivo. Uno puede lograr estos resultados por sí mismo. Pero no termina aquí. Los científicos rusos averiguaron también que nuestro ADN puede causar patrones perturbadores en el espacio, en el vacío, produciendo de este modo agujeros de gusano magnetizados. Los agujeros de gusano son los equivalentes microscópicos de los llamados puentes de Einstein-Rosen, en la vecindad de agujeros negros remanentes de estrellas consumidas. Son conexiones de túneles entre áreas completamente diferentes en el universo, a través de los cuales puede transferirse información fuera del espacio y del tiempo. El ADN atrae estos bits de información y los pasa a nuestra conciencia. Este proceso de hipercomunicación es más efectivo en estado de relajación. El estrés, las preocupaciones o la hiperactividad impiden una hipercomunicación exitosa o distorsionan e inutilizan la información. En la naturaleza, la hipercomunicación ha sido aplicada con éxito durante millones de años. En los insectos demuestra esto dramáticamente. Un ejemplo de la naturaleza: cuando una hormiga reina está separada espacialmente de su colonia. La construcción aún continúa intensamente y según el plan. Sin embargo, si la reina muere, se detiene todo el trabajo de la colonia. Ninguna hormiga sabe qué hacer. La reina envía los planes de construcción a distancia mediante la conciencia grupal de sus súbditos. Ella puede estar tan lejos como quiera, con tal de que esté viva. El hombre moderno conoce esto a un nivel mucho más sutil, lo llama intuición, pero también nosotros podemos recuperar su plena utilización. A menudo la hipercomunicación en el ser humano se presenta cuando de repente uno accede a información que está fuera de las bases del conocimiento consciente propio. Tal hipercomunicación es entonces experimentada como inspiración o intuición. Por ejemplo, durante años, un enfermero de 42 años soñó con una situación en la que él estaba conectado a una especie de CD-ROM de conocimiento. Se le transmitía conocimiento verificable de todos los campos imaginables del saber, que él podía traer a la memoria cuando despertaba a la mañana siguiente. Había tal torrente de información que parecía que se le hubiera transmitido una enciclopedia completa por la noche. La mayoría de datos estaban fuera de su base de conocimiento personal y alcanzaba detalles técnicos sobre los que él no sabía absolutamente nada. Cuando ocurre la hipercomunicación, uno puede observar fenómenos especiales en el ADN, así como en el ser humano. El efecto lateral, que también se ha encontrado más frecuentemente en la hipercomunicación en los seres humanos, son los inexplicables campos electromagnéticos en la cercanía de las personas involucradas. Por ejemplo, los dispositivos electrónicos dejan de funcionar durante horas. Cuando el campo electromagnético decae poco a poco, los dispositivos vuelven a funcionar normalmente. Muchos sanadores y psíquicos conocen este efecto. Los dispositivos electrónicos se estropean a su alrededor. En su libro Inteligencia de ordenadores en red, Gracina Gossard y Franz Bladorf explican estas conexiones precisa y claramente. Los autores también citan fuentes que asumen que en tiempos remotos la humanidad había estado fuertemente conectada a la conciencia grupal, como los animales, actuando como un grupo. Ahora que somos bastante estables en nuestra conciencia individual, podemos crear una nueva forma de conciencia grupal, concretamente una con la que lograremos acceder a toda la información a través de nuestro ADN, sin ser forzados ni controlados a distancia sobre qué hacer con esa información. Ahora sabemos que, al igual que en Internet, nuestro ADN puede verter en la red sus datos apropiados, puede acceder a datos de la red y establecer contacto con otros participantes en la red. La curación remota, la telepatía o la sensación remota de familiares, parientes, etc. puede explicarse de esta manera. Los animales también saben cuándo sus dueños vuelven a casa. Eso puede interpretarse ahora y puede explicarse a través de los conceptos de conciencia de grupo o hipercomunicación. La hipercomunicación en el nuevo milenio significa algo muy diferente. Los investigadores piensan que si los humanos con plena individualidad recobraran la conciencia grupal, tendrían un poder de crear, modificar y formar cosas en el planeta similar al de los dioses. Este es uno de los motivos por el cual nos mantienen separados. La humanidad está acercándose colectivamente a una conciencia de grupo de un nuevo tipo. El 50% de los niños de hoy en día
serán niños problemáticos en cuanto vayan a la escuela. El sistema los amontona a todos juntos y demanda que se ajusten al sistema controlador, pero la individualidad de los niños de hoy en día es tan fuerte que ellos rechazan este ajuste, sin renunciar a sus idiosincrasias de las maneras más diversas. Al mismo tiempo, más niños nacen clarividentes. Algo en esos niños está esforzándose cada vez más hacia la conciencia grupal del nuevo tipo, y ya no será suprimida. Por ejemplo, como norma, el clima es bastante difícil de influenciar por un solo individuo, pero puede ser influenciado por una conciencia grupal. Las tribus lo hacen con sus bailes rituales para que llueva, por ejemplo. El tiempo es influenciado fuertemente por las frecuencias de resonancia de la Tierra, las llamadas frecuencias Schumann, pero esas mismas frecuencias también son producidas en nuestros cerebros, y cuando muchas personas sincronizan su pensamiento, o los individuos, por ejemplo maestros espirituales, enfocan sus pensamientos en un modo parecido a un láser, entonces científicamente hablando no es sorprendente que puedan influir así en el clima, en el tiempo. Una humanidad que desarrollara una conciencia grupal de nuevo tipo no tendría problemas medioambientales ni escasez de energía. Si fuera a usar su poder mental como civilización unificada, la consecuencia natural sería que tendría control de las energías de su planeta hogar. Eso incluye todas las catástrofes naturales. Pero volviendo al ADN, al parecer también es un superconductor orgánico que puede funcionar a temperatura normal del cuerpo. Los superconductores artificiales requieren temperaturas sumamente bajas, de entre menos 200 grados y menos 140 grados centígrados para funcionar. Todos los superconductores pueden almacenar luz y por tanto información. Esta es una explicación más a fondo de cómo el ADN puede almacenar información. Cada uno de nosotros tiene estas capacidades en el ADN, en el interior, para realizar proezas como por ejemplo la reparación de genes, sanación, etc. por sí mismo. Pero esto es similar a una persona que debido a un accidente tiene que pasarse años en una silla de ruedas. Cuando recobre de nuevo la salud, tendría que aprender otra vez lenta y firmemente a caminar de manera adecuada, como si nunca antes hubiera podido andar. Y esto es exactamente lo que sucede con nuestras facultades interiores. Lentamente empieza a filtrarse que nosotros tenemos el poder para efectuar bastantes cosas en muchas áreas. Ahora nos toca aprender a utilizar de nuevo estos poderes existentes en nosotros mismos, en el ADN.